Hola, ¿qué tal? Muy buen día o buena tarde estén teniendo. Nos toca ver el tema de las enzimas en esta ocasión. ¿Qué son las enzimas? Aquí lo tenemos, moléculas proteicas de naturaleza peptídica, es decir, formadas por cadenas de aminoácidos, largas cadenas de aminoácidos, como también se comentó en el tema de las proteínas, cuya función es facilitar y acelerar las reacciones químicas que suceden dentro de las células. Entonces esto va a ocurrir con la ayuda del sitio activo que poseen estas enzimas. Así que entonces se les llama a los catalizadores biológicos, ¿no? Como vemos en química, un catalizador es una sustancia o un componente que puede facilitar e incrementar la rapidez con que ocurre una reacción química. En este caso, a nivel celular, a nivel de lo que es la bioquímica, pues vamos a dar la introducción al tema de las enzimas el día de hoy. Veamos qué mecanismo general de acción tienen las enzimas. Todas las enzimas de forma generalizada van a presentar estos pasos a grandes rasgos. Comenzamos con la enzima libre, representada con la letra E. Ahí tenemos a la proteína, una macromolécula, que va a estar entonces poseyendo un sitio activo. El sitio activo, pues generalmente es una cavidad donde va a ajustar con una sustancia química con la que va a reaccionar o va a transformar, llamada sustrato. S representa el sustrato, una molécula de menor tamaño. Para que ocurra el paso de la unión, se tiene que dar un modelo que se llama ajuste inducido. Este modelo explica cómo la enzima se puede adaptar a su correspondiente sustrato. Sin embargo, este paso reconoce el sitio activo a su sustrato, es sumamente específico. Entonces, es muy específico, con lo cual muchas veces se dice que este modelo es como una llave y cerradura. Cada llave es capaz de abrir únicamente una cerradura. Hay llaves que pueden ingresar, pero no pueden abrir o dar la vuelta a la cerradura, y hay llaves que ni siquiera embonan ni entran en la cerradura, así que así es muy específico, ¿no? Como cuando nosotros abrimos la cerradura de nuestra puerta de la casa, o del cuarto, o del auto, en fin, y solamente ese tipo de llave puede abrir esa cerradura. Bueno, pues así los sustratos van a poder encontrarse con sus correspondientes enzimas de manera altamente específica, y esto sin duda tiene grandes ventajas, ya que las células pueden regular entonces su actividad metabólica mediante el ajuste de estas enzimas, mediante la activación o inhibición de estas enzimas. Una vez que se realiza ese ajuste inducido, entonces va a estar la formación estable del complejo ES, o sea, el complejo enzima-sustrato, que es cuando entonces ya se logró unir el sustrato con su correspondiente enzima, y entonces va a ocurrir la reacción química mediante un estado de transición donde ese reactivo va a transformarse finalmente en el producto. Para que se logre esta transformación y se alcance el estado de transición, se requiere superar algo que se conoce como la energía de activación. La energía de activación es esa energía mínima que necesita la enzima para poderse activar y entonces llevar a cabo la reacción química que le corresponde. Finalmente entonces se libera el producto final del sitio activo y la enzima queda libre nuevamente para repetir el ciclo que hemos visto aquí sobre el mecanismo de acción que tienen las enzimas en general. Ahora veamos qué factores afectan a la actividad enzimática. Tenemos de entrada la temperatura. Las temperaturas son cruciales para que las enzimas puedan activarse de forma adecuada. De tal manera que hay un rango, por ejemplo, en el cuerpo humano de unos 37 grados, 37,5 grados centígrados, donde las enzimas son más eficaces y tienen su mayor actividad, su mayor capacidad de transformar los sustratos en productos. Conforme vamos saliendo de ese rango de temperatura estrecho, entonces las enzimas se inactivan, pierden la capacidad de catalizar las reacciones.
cada vez van catalizando menos, con menor eficacia, sus correspondientes reacciones bioquímicas. Así que por eso también ocurre la muerte celular cuando un organismo, un ser vivo, se somete a altas temperaturas o se encuentra en bajas temperaturas hasta el grado que puede ocurrir la muerte. El pH, también hay un pH óptimo, un rango de pH óptimo para cada enzima. Hay enzimas que se activan en pHs ácidos, como las enzimas estomacales en el jugo gástrico. Por ejemplo, la pepsina, encargada de romper enlaces peptídicos de las proteínas, se activa únicamente en pHs ácidos entre 1 y 2 aproximadamente. O por el contrario, pHs más alcalinos, como la tripsina, que se estará encargando también de la degradación final de las proteínas, pero en el intestino delgado, donde con las secreciones pancreáticas se alcanzan pHs alcalinos en lugar de ácidos, como ocurre a nivel del estómago, y así se completa el proceso de digestión de proteínas. Cuando esas enzimas las sacamos de su pH óptimo, igual que con la temperatura, dejan de ser activas. Se inactivan y catalizan cada vez en menor eficacia sus reacciones correspondientes. Otro factor que afecta la actividad enzimática es la concentración de las sales, que se conoce también como la fuerza iónica. Las sales en disolución acuosa van a liberar iones, y estos iones van a jugar un papel también fundamental para que el sitio activo pueda completar esa reacción de forma más eficaz o con mayor rapidez. La falta de coenzimas o cofactores para la apoenzima. Bueno, vamos a ver qué son las coenzimas y cofactores, pero primero la apoenzima. La apoenzima se refiere a la proteína que carece o separada del cofactor y de la coenzima. Es decir, que la coenzima es la cadena proteínica o de aminoácidos únicamente. Hay muchas proteínas que requieren de coenzimas, por ejemplo, el ATP, la coenzima, el NADH, el FDH2. Estas sustancias son coenzimas y se definen como componentes orgánicos que tienen que unirse a la enzima o a la apoenzima específicamente para que ésta pueda funcionar adecuadamente. Sin la coenzima o sin el cofactor, la enzima simplemente no puede funcionar por sí sola. El ATP significa adenosina de trifosfato y va a funcionar como una coenzima en el sentido de que es una sustancia orgánica que va a requerir la apoenzima correspondiente, transfiriéndole grupos fosfato. Y de hecho también es la moneda energética principal de los seres vivos, como vamos a ver en metabolismo. CoA quiere decir coenzima. Es una coenzima que transfiere grupos orgánicos derivados de ácidos carboxílicos, particularmente grupos acetilo de 2 átomos de carbono. Esta coenzima va a tener esa función de transferencia para que entonces, unida a su apoenzima, pueda funcionar de manera completa. NADH significa, como está aquí anotado, el dinucleótido de nicotinamida y adenina. Entonces, esta coenzima junto con el FADH2, que de manera similar es el dinucleótido de flavina y adenina, se encargan de la transferencia de electrones en reacciones de oxidorreducción, como vamos a ver ahorita en la clasificación de las enzimas. Ejemplos de cofactores tenemos, los iones de minerales, iones metálicos como el ion de calcio, ion de magnesio, fierro o hierro, zinc, cobalto, selenio, en diferentes estados de oxidación, manganeso y cromo también en distintos estados de oxidación, donde también generalmente estos iones van a permitir la captación, transferencia de los electrones del sustrato y así poder formar los productos correspondientes. Como puedes ver, muchos de estos pues realmente son minerales, son iones metálicos que provienen de minerales, de ahí que en la nutrición se necesite forzosamente tener estos minerales a través del consumo adecuado de sal completa como la sal de mar, la sal del Himalaya, etc. Frutas, verduras, vegetales frescos, mediante los cuales estas plantas han absorbido los minerales de la tierra y ahora se incorporan en nuestra dieta.
Finalmente veamos una clasificación general que tienen las enzimas. De hecho, se dividen en 6 grandes grupos. Las enzimas oxidorreductasas, primer grupo, ahí contenemos, hay varias clases de citocromos que participan en la respiración celular a nivel de la cadena respiratoria en las mitocondrias, tema que se ve extensamente en ese sitio de la mitocondria. La catalasa es una enzima que descompone el peróxido de hidrógeno o agua oxigenada, que es una sustancia tóxica si se acumula demasiado en la célula, pues también es un ejemplo de una oxidorreductasa. Las peroxidasas también son enzimas que se encargan de descomponer el ion peróxido. Las deshidrogenasas, que van a quitar átomos de hidrógeno de las moléculas, pues también con esos átomos de hidrógeno se están transfiriendo electrones allí mismo, específicamente por iones de hidruro. Oxidasas, bueno, son enzimas que van a estar añadiendo oxígeno principalmente, por eso el nombre de oxidasa, puesto que añade átomos de oxígeno a diferentes moléculas dentro de la célula. También es un grupo amplio de células, junto con las de enzimas, son grupos amplios de deshidrogenasas y oxidasas de enzimas que pertenecen a esta categoría. Observa que la nomenclatura, bueno, el sufijo asa va a ser constante en las enzimas. Siempre que veamos ese sufijo o terminación asa, te está sugiriendo que hablamos de una enzima particular. Transferasas, ejemplos, grupos de sinasas son enzimas que, como su nombre lo dice, transfieren algún grupo químico en su reacción química. Como las sinasas o quinasas, como también a veces se les llama, son enzimas que transfieren particularmente grupos fosfato de una molécula hacia otra. Los grupos fosfato, bueno, aquí vamos a mencionar de nuevo al ATP. El ATP tiene 3 grupos fosfato, de los cuales comúnmente se transfiere un grupo y también se transfiere una cantidad de energía correspondiente. Entonces, muy importante, fundamental el grupo de las sinasas en las enzimas. Un ejemplo particular, pues, es la exocinasa o exoquinasa en el primer paso de la glucólisis, donde se transfiere un grupo fosfato del ATP hacia la glucosa en el carbono número 6, formando la glucosa 6-fosfato. En fin, hay muchísimas de estas enzimas, pero en general van a tener esa función, que es lo que quiero que tú ubiques en este video, en esta clase. Número 3, las hidrolasas. Estas enzimas van a llevar a cabo reacciones de hidrólisis, es decir, donde el agua H2O va a romper moléculas. Reacciones de hidrólisis, ¿verdad? Como ya lo hemos comentado antes en biomoléculas, ejemplos particulares está la lactasa, que va a romper a la azúcar lactosa, disacárido, en glucosa y galactosa con la liberación de agua, con la acción de agua, perdón. Se necesita una molécula de agua para que ocurra la hidrólisis, como ya bien lo sabemos. Proteasas son enzimas que rompen proteínas en general, de diferentes tamaños. Entonces, los enlaces peptídicos se van a romper con la acción del agua. Por eso estas enzimas que participan mucho en procesos digestivos necesitan de agua para una buena digestión. Nucleasas, rompimiento de ácidos nucleicos, DNA, RNA, ¿sí? También es necesario, etc. Todas las enzimas que catalicen reacciones de hidrólisis entonces van a estar participando en eso. Número 4, isomerasas. Las isomerasas, como su nombre también lo dice, van a catalizar reacciones de isomería o de transformación de moléculas de un isómero en otro. Ejemplos particulares de isomerasas está la fosfoglucoisomerasa, que transforma la glucosa en fructosa, en la glucólisis. La fosfotriosa isomerasa, bueno, este tipo de enzima va a transformar triosas, hay 2 triosas, azúcares o monosacáridos, que es, particularmente aquí hablaremos también del proceso de la glucólisis. Gliceraldehído 3-fosfato y dihidroxicetona.
etc. Isomerasas. Número 5, liasas. Enzimas liasas tenemos la aldolasa, la acetato descarboxilasa, entre otras. ¿Qué hacen las liasas en general? Bueno, son enzimas que van a fragmentar o a romper una molécula. Directamente puede ser que se rompa un enlace sencillo, un enlace doble, pero se separa una molécula en dos. La aldolasa, por ejemplo, va a participar nuevamente en la glucólisis, rompiendo lo que es la fructosa 1,6-bifosfato en, por un lado, gliceraldehído 3-fosfato y por otra parte el dihidroxicetona fosfato al final de la primera etapa de la glucólisis. La acetato descarboxilasa, bueno, está rompiendo el acetato o el ácido acético que se contiene en el vinagre, por ejemplo, y también se encuentra comúnmente en las células, en dióxido de carbono y acetona. Finalmente, número 6, tenemos el grupo de las ligasas. Como su nombre lo sugiere, van a ligar o van a unir moléculas pequeñas formando moléculas entonces de mayor tamaño, que sería el inverso a lo que hacen las liasas. Piruvato carboxilasa, ahí va a estar condensando o uniendo el piruvato con la acetilcoenzima A, por ejemplo, uniendo la coenzima A. El grupo acetilo lo va a unir al piruvato, formándose acetilcoenzima A, que es la reacción que de hecho precede al ciclo de Krebs. Ahí interviene esa enzima, la piruvato carboxilasa. Polimerasas, en general polimerasas del DNA, del RNA, por ejemplo, que se encargan de unir los nucleótidos al formar la cadena de DNA en el proceso de replicación o duplicación del mismo, o en procesos de transcripción de información genética. El RNA también va a haber polimerasas correspondientes que unen los nucleótidos en la secuencia adecuada de acuerdo a su código genético, etcétera, ¿no? Entonces, como ves, el mundo de las enzimas es muy amplio. Nosotros lo que tenemos que entender en este momento en la clasificación es la función de cada una de estas 6 categorías. Y entonces, conforme se presente el estudio de la bioquímica, pues tú podrás clasificar una enzima como una o la otra. De esta forma, entonces, concluimos esta clase de las enzimas, de introducción al tema de enzimas. Más adelante a nivel universitario, en la sección de bioquímica, pues vemos temas como la cinética enzimática, por ejemplo, que es muy específica, donde se realizan cálculos. Vemos ya rutas metabólicas específicas, la regulación de enzimas en diferentes pasos, etc. Entonces, sin duda, las enzimas juegan un papel central en la bioquímica en general. Les agradezco mucho que hayan llegado al final del video, que les haya aportado buena información con esto y vamos a seguir adelante con estos temas. Hasta la próxima.